Profesor de los Santos, con relación a esta parte donde ya se hablaba de que el Ministerio Público dijo que no va a presentar acusación porque probablemente no hay pruebas suficientes. Correcto. Pero si hay pruebas suficientes de todo el trámite preparatorio que hizo, ¿qué considera usted que podrá acontecer y a dónde va a llegar? ¿A qué fase intermedia podría llegar? Y luego, ¿qué resultado en el caso de que sí, de que los indicios sean suficientes? Hablando entonces del juicio, después de esa etapa intermedia. Correctamente. Si el fiscal al término de la etapa preparatoria, o sea, los 3 meses que tiene que investigar, entiende que ha conseguido pruebas suficientes para lograr una eventual condena, entonces presenta, son varias opciones, porque aquí viene la posibilidad del procedimiento abreviado, el acuerdo pleno, el acuerdo parcial, pero lo que generalmente se hace es que cuando no hay prueba se presenta un archivo y cuando hay prueba se presenta un acta de acusación. Y entonces el acta de acusación se abre una nueva etapa del proceso que se llama, o no la etapa, la acta de acusación, sino el acto conclusivo con el que termina la investigación la etapa preparatoria, sí, que puede ser una acusación, pero no necesariamente tiene que ser una acusación, habilita la etapa de intermedia, esa etapa lo que llaman la fase intermedia. Sí. Y dentro de la fase intermedia hay un evento procesal importantísimo que se llama la audiencia preliminar. O sea, la audiencia preliminar es parte de la... Si suponemos que sí, que se celebró la audiencia preliminar porque hay pruebas suficientes y se acoge la acusación y se emite un auto de al lugar, entonces, ¿qué considera usted lo que continúa? Bueno, la audiencia preliminar es una audiencia de evaluación de mérito de la acusación. Y una acusación tiene mérito cuando hay unos hechos clave, cuando el hecho está fundamentado en prueba, cuando las pruebas que existen vinculan al acusado con el hecho de manera incontrovertible y cuando el contexto de la acusación le permite al juez visualizar una probable condena en juicio. Y entonces él dice, mira, ante este análisis que hemos hecho de la acusación, hay mérito suficiente para enviar el caso a juicio, y entonces dicta un tipo de decisión que se llama auto de apertura a juicio, que es una resolución. Pero y cuando son más de uno los procesados y algunos que otros se incriminan entre ellos, ¿qué efecto de valor probatorio tienen ese tipo? No, la incriminación así no tiene gran importancia, porque acuérdate que el sistema probatorio es rígido. Los coimputados, por lo general no se produce eso de que los imputados se acusen entre ellos. Por lo general no se produce. Porque a veces esa responsabilidad a veces se la tiene muy pegar. poco valor Sí. la acusación de un imputado contra otro. Pero sí, si no hay prueba en la fase preliminar, entonces lo que procede no es dictar acto de apertura a juicio, sino dictar un auto de no al lugar. Esas son las. Pero vamos a ponernos en el punto de que sí, de que el auto de apertura a juicio, entendiendo que fue la decisión razonable porque hubo pruebas fuertes, consistentes, para que se tomara la decisión de enviarlo a juicio. Una vez en juicio, díganos ahí las eventualidades. Bueno, el juicio es el evento central del proceso penal. Todo lo que se hace antes del juicio es para prepararlo. Y todo lo que se hace después del juicio es para corregirlo. Los eventos de la etapa preparatoria es para preparar un juicio y la audiencia preliminar. Y lo que se hace después del juicio, es decir, los recursos que vienen, es para corregir la decisión que se tomó en el juicio. Entonces el juicio es el elemento central del proceso y el elemento donde y la fase donde realmente se determina la culpabilidad o la inocencia de un imputado. El juicio es para verificar si con las pruebas aportadas, los cargos formulados y la imputación presentada en contra de un imputado
hay mérito para despojarlo de la presunción de inocencia y decretar su culpabilidad. El juicio es exclusivamente, el objeto único del juicio es determinar si hay mérito para despojar al imputado de la presunción de inocencia y decretar su culpabilidad. Y entonces, si ya esa persona por alguna razón fuese condenada, entonces vendría la parte recursiva. Correcto. ¿Qué habrá de enderezar ahí? Díganos. Bueno, los medios más frecuentes que se presentan en apelación es aquellos que tienen que ver con la valoración de las pruebas. Las partes se quejan permanentemente ante la Corte de Apelación de que los jueces del juicio de fondo no hicieron una correcta valoración de las pruebas. El imputado a veces dice que fue condenado sin prueba suficiente y que por consiguiente no se le despojó de su presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia solamente se puede destruir con prueba. Pero de igual modo el acusador, que puede ser el Ministerio Público, las víctimas privadas, permanentemente también se le quejan a la Corte de que la sentencia en su contra, en descargo del imputado, o que no satisfizo todos los requerimientos del acusador en el dispositivo de la sentencia, ellos se quejan de que permanentemente que el tribunal no hizo una correcta valoración de las pruebas. Ese es uno de los vicios más invocados en la Corte por los que recurren en apelación. ¿Considera usted que se puede revertir eso y envolver un juicio nuevo? Sí. También se ¿O alega, hay la facultad de que la Corte dé una condena? Correcto. También se alega mucho en la Corte, en el recurso de apelación, se alega mucho el tema de la falta de motivación o la insuficiencia de motivación. Con frecuencia las partes se quejan ante la Corte de que la sentencia que recurrieron adolece de una motivación adecuada, que el juez no dio las razones por las cuales tomó la decisión que tomó. Y eso es lo que implica la motivación. Y déjame decirte, Reinaldo, que el principal motivo o vicio por el cual las Cortes tienden a revocar las sentencias en el marco de un recurso de apelación, por lo general es por falta de motivación. Lo que significa que la falta de motivación es un elemento central en la labor en el ejercicio del recurso de apelación. ¿Por qué? Porque la falta de motivación le permite a los jueces de la Corte revocar la sentencia, pero sin prejuzgar un eventual juicio nuevo que pueda venir. Sí. O ellos también muchas veces pueden fallar directamente el caso en la Corte y tomar la decisión que ellos entiendan conveniente, pero evidentemente que el principal vicio que ellos acogen es el de falta de motivación. Y si hay dos descargos, entonces, ¿no? Porque digamos que la Corte entendió ordenar la celebración de un nuevo juicio, porque esa persona había sido, digamos, descargada o absuelta. Correcto. Y volvió y se produjo una sentencia de absolución. ¿Qué tiene usted que decir con relación a la probabilidad de recurrir de nuevo? Ante un descargo consecutivo producto de un nuevo juicio, entonces ya se cierra la posibilidad de recurso para el acusador. Esa es una garantía. ¿Considera usted entonces que se consideraría una sentencia definitiva? Es una sentencia que se toma con cosas juzgadas. Definitiva, correctamente. Quedaría, no sé si tenemos tiempo para ello, quedaría el recurso de casación. Es un recurso que cuando usted lo analiza bien, a pesar que enuncia motivos diferentes en apariencia, pero es un recurso bastante parecido al de apelación. Sí. La diferencia es muy poca. Yo diría que es un nuevo examen. Yo me atrevería a definir el recurso de casación, salvo algunos motivos que tiene que no figuran en la apelación. Por ejemplo, la posibilidad de tú apelar cuando has sido condenado a una sentencia mayor de 10 años. Ese sería un motivo nuevo. Pero salvo ese motivo que es propio de la casación, no hay grandes diferencias, por lo menos argumentativas, en ambos recursos, ¿correcto? Sí, en ambos recursos. Y en el caso, profesor, de que la persona haya sido condenada para mantener una eventualidad distinta a la ya planteada y haya que irse al juez de la ejecución de la pena
y esa persona fue condenada, digamos, a 5 años ya definitivo, ¿cuál podría ser la suerte en las probabilidades de algún, qué sé yo, Mire, de alguna garantía que le pueda permitir obtener su libertad? Mire, una vez que se hace definitiva una sentencia de condena, entonces la etapa que viene es la que se denomina la etapa de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena es el proceso mediante el cual un individuo cumple con lo ordenado por una sentencia condenatoria. Y entonces hay un juez apoderado, una jurisdicción apoderada de ese cumplimiento, de esa ejecución, que es el que se llama el juez de la ejecución. Desde que la sentencia se hace definitiva, la sentencia se le es enviada a ese juez de la ejecución. Y ese juez de la ejecución, a su vez, dicta una sentencia que se le llama la sentencia del cómputo. En esa sentencia, él declara al individuo culpable, dicta, si está en libertad, ordena la captura, y si está privado, preso el sí, individuo, entonces dicta el cómputo donde dice esta sentencia se va a cumplir desde el día tanto, tomando en cuenta el monto de la sentencia, desde el día de tal fecha hasta tal fecha, de manera concreta. Y entonces ahí se abren una serie de posibilidades para el imputado. Acuérdense que nosotros tenemos un sistema de ejecución progresivo. Hasta hace un tiempecito solamente existía lo que se llamaba la libertad condicional como principal elemento de actividad. Es interesante, Isiano, todo lo planteado, solo que nos faltó más tiempo y quizás en una próxima tarea pudiéramos regalarle a la teleaudiencia estos temas interesantes. Buenas noches, amables televidentes, por la noche de hoy, y disculpen cualquier cosa. Excelente, excelente. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.